Nuestra Señora de las Reverencias era un santuario de Londres. Se cuenta que en el año 1071 la imagen de María no fue arrastrada por una tormenta, la cual se arrasó con más de 600 casas. Pero la imagen cayó y aunque no le pasó nada, fue tan fuerte la caída que rompió el pavimento y se hundió más de 7 metros en la tierra, donde nunca se la pudo sacar. Esta puede ser la fecha real contemplada por el abad Orsini, ya que se registra que hubo un gran viento y tornados del sur que mató a 2 hombres y levantó el techo y las vigas de la iglesia y fue tan fuerte que cuando cayeron las vigas solo un séptimo u octavo de ellas permanecieron visibles. Las vigas eran de casi 30 pies de largo. También se menciona que las vigas no se podían retirar de la tierra, y así fueron cortadas a nivel del suelo y desaparecieron. Se construyó una iglesia llamada Saint Mary Le Bow que fue construida aproximadamente en 1080 por el arzobispo de Canterbury. Se produjo un incendio en 1196 y una torre de la iglesia se derrumbó en 1271. Sir Christopher Wren, que reconstruyó la iglesia después de que fue destruida en el gran incendio de 1666, consideró que era de origen romano. La iglesia fue totalmente destruida por los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial y reconstruida en 1964. La iglesia de Santa María la Reverencia, en inglés, St. Mary Le Bow, es una iglesia parroquial de la Iglesia de Inglaterra en la ciudad de Londres, Inglaterra. Ubicada en Cheapside, una de las vías más antiguas de la ciudad, la iglesia fue fundada en 1080 por Lanfran, arzobispo de Canterbury. Reconstruida varias veces durante los siglos siguientes, la iglesia actual es obra de Sir Christopher Wren, después del gran incendio de Londres 1666. Con su alta aguja, sigue siendo un punto de referencia en la ciudad de Londres, siendo la tercera más alta de todas las iglesias de Ren, superada solo por la cercana Catedral de San Pablo y St. Bride's, en Fleet Street. Con un costo de más de 15.000 euros, también fue su segunda más cara, nuevamente solo superada por la Catedral de San Pablo. Saint Mary Le Bow es conocida por sus campanas, que también aparecen en la canción infantil Oranges and Lemons. Según la leyenda, de Quedington escuchó las campanas que lo llamaban de regreso a la ciudad en 1392, lo que lo llevó a convertirse en alcalde. Tradicionalmente, cualquier persona que naciera al alcance del oído de las campanas era considerada un verdadero londinense o cockney. La iglesia sufrió graves daños por parte de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial como parte de los Blitz, como muchas iglesias de Londres. El interior quedó reducido a una cáscara y, aunque la torre sobrevivió, el daño causado por el fuego hizo que las campanas cayeran al suelo. La iglesia fue restaurada con compasión a su estado anterior a la guerra por Lawrence Kane entre 1956 y 1964. La iglesia recibió el estatus de grado I, la calificación más alta posible, en la lista del Patrimonio Nacional de Inglaterra, mientras todavía era una cáscara en 1950. Aunque las excavaciones arqueológicas sugieren que un edificio sajón anterior puede haber estado en el sitio antes de la conquista normanda, la primera iglesia confirmada dedicada a Santa María en Cheapside fue construida por Lanfran, arzobispo de Canterbury, en 1080. Lanfran, que fue el arzobispo de Guillermo el Conquistador traído desde Normandía, fundó la iglesia como parte de la política normanda de dominar Londres. Se construyeron 3 edificios importantes como parte de esta política, la Catedral de San Pablo, la Torre de Londres y una iglesia en Cheapside. La iglesia de Cheapside estaba dedicada a Santa María y se construyó con piedra de Caen de Normandía, la misma piedra utilizada en la Torre de Londres. El arquitecto de la Torre de Londres fue Gundulf, obispo de Rochester, que también pudo haber diseñado la primera iglesia de Saint Mary Le Bow. Esta iglesia primitiva se construyó en 2 niveles, con una cripta inferior parcialmente por debajo del nivel de la calle y la iglesia superior, construida sobre ella.
La iglesia inferior se construyó primero y presentaba arcos de piedra redondos, que eran una novedad en ese momento. Esto llevó a que la iglesia fuera conocida como Santa María de Arcubus, Santa María de los Arcos, un nombre que finalmente se convirtió en Saint Mary Levo, siendo arco un antiguo nombre para los arcos. La iglesia estaba a punto de terminarse en 1091 cuando fue destruida por un violento tornado, uno de los más poderosos que jamás haya azotado Inglaterra. Las vigas del techo, que medían entre 8,2 y 8,5 metros, 27 y 28 pies, de largo, fueron lanzadas al aire y empujadas al suelo con tanta fuerza que solo quedaron visibles sus puntas. La iglesia inferior sobrevivió, pero la superior sufrió daños irreparables. La iglesia fue reconstruida, posiblemente en facsímil, pero fue destruida nuevamente solo 100 años después, en un incendio en 1196. El incendio fue causado por el fugitivo William Fitz-Osbert, que se escondía en la torre de la iglesia, y para convencerlo de que saliera, los partidarios del arzobispo de Canterbury prendieron fuego a la iglesia. Osbert fue apuñalado fatalmente mientras huía. La iglesia fue reconstruida nuevamente a principios del siglo XIII después del incendio de 1196, convirtiéndose en una peculiaridad de los arzobispos de Canterbury y su sede en Londres. Se convirtió en el hogar del Tribunal de Arcos, al que la iglesia dio su nombre. El Tribunal de Arcos, que todavía tiene su sede en St. Marylebone hoy, fue el Tribunal Eclesiástico de Apelación de la provincia de Canterbury, fundado en 1251. Esta lealtad a Canterbury la convirtió en la segunda iglesia más importante de Londres, después de la Catedral de San Pablo. La torre se derrumbó parcialmente en su esquina suroeste en 1271, matando al menos a un civil en Cheapside, Lawrence Duckett. La torre no fue reparada de inmediato y se mantuvo en uso. A partir de 1363, el uso principal de la torre fue albergar la campana del toque de queda de la ciudad, que sonaba a las 9 todas las noches y se podía escuchar hasta en Hackney Marshes. Los trabajos de reparación de la torre fueron lentos, y se sabe que la construcción se llevó a cabo en 1448, 1459 y 1479. La torre se completó finalmente en 1512, sosteniendo una serie espectacular de linternas de piedra, 4 alrededor de las esquinas de la torre y una suspendida en el centro por arcos. Estas linternas fueron diseñadas para iluminar las calles de abajo. Poco después de la medianoche del domingo 2 de septiembre de 1666, se inició un incendio en la panadería de Thomas Farrano en Pudding Lane, a 0,7 kilómetros, 0,43 millas, al sureste de Saint Mary Levo. Durante el transcurso de la noche, el viento del este extendió el fuego por la ciudad, consumiendo 300 casas solo en la primera noche. El fuego continuó creciendo, convirtiéndose en una tormenta de fuego el lunes y arrasando hacia el oeste en dirección a la Catedral de San Pablo. Saint Marylebone fue una de las más de 50 iglesias que se incendiaron durante el incendio, que no se logró extinguir hasta el jueves. La iglesia quedó casi completamente destruida, a excepción de la torre, que sobrevivió aunque con daños por el fuego. Se intentó reparar la torre, pero todos los intentos fracasaron. La torre quedó estructuralmente dañada por el fuego y ya no era lo suficientemente fuerte como para soportar el repique de las campanas. Tras el nombramiento de Christopher Wren como inspector de obras del rey en 1669, la oficina de Wren recibió el encargo de reconstruir las 51 iglesias de la ciudad que habían sido arrasadas por el incendio. La Ley de Reconstrucción de Londres de 1670 proporcionó los fondos para ello, ya que incluía la subida del impuesto sobre el carbón. Aparte de la Catedral de San Pablo, St. Mary Levo era considerada la iglesia más importante de la ciudad y, por tanto, según un documento fechado el 13 de junio de 1670,
encabezaba la lista de las que debían reconstruirse. El contrato del albañil para la reconstrucción de Saint-Mary-le-Beau se firmó poco menos de 2 meses después, el 2 de agosto. Los diseños iniciales de Rennes eran para una estructura simple de 3 tramos y una torre corta, esta última rematada por una cúpula simple. Esto fue revisado en el mismo año con una torre mucho más alta y una aguja más intrincada. El cuerpo de la iglesia, inspirado en la Basílica de Magencio en Roma, se completó en 1673. La torre, sin embargo, tardaría 7 años más en terminarse y finalmente se completó en 1680. El costo total de la reconstrucción fue de 15.421 euros, equivalente a más de 2,3 millones de euros en 2021, el segundo más caro de cualquiera de las iglesias de Rennes, solo superado por San Pablo. La torre fue reconstruida en piedra de Portland, el resto de la iglesia en ladrillo. La torre se convirtió en un hito tal que fue conocida como el Pilar de Cheapside. Durante la reconstrucción, Rennes movió la posición de la torre para que se asentara directamente sobre Cheapside, mientras que las torres normandas y Tudor se habían situado más atrás de la carretera. Mientras construía los cimientos de la torre, Rennes se encontró con una antigua calzada romana a 18 pies, 5 metros, por debajo del nivel del suelo y 4 pies, 2 metros, de profundidad, que proporcionaba una base sólida. Rennes también descubrió la cripta del siglo XI debajo de las ruinas, pero no le interesó, creyendo que era romana. Solo proporcionó una trampilla y una escalera hacia la cripta, que se convirtió en la cripta de la iglesia que estaba encima. En 1820, la parte superior de la aguja fue reconstruida y reparada por el arquitecto George Wald. En 1850, la iglesia finalmente dejó de ser una peculiar, pasando a estar bajo la jurisdicción de la diócesis de Londres, poniendo fin a una práctica iniciada 600 años antes. Sin embargo, la iglesia continuó siendo la sede del Tribunal de Arcos. Se llevaron a cabo más alteraciones a fines del siglo XIX. Con la eliminación de galerías en 1867 y modificaciones adicionales entre 1878 y 1879. En 1914, una piedra de la cripta de la iglesia fue colocada en Trinity Church, Nueva York, para marcar el hecho de que Guillermo III concedió a la sacristía de Trinity Church los mismos privilegios que a la sacristía de Saint-Mary-le-Beau. A principios de 1940, la Luftwaffe comenzó a bombardear ciudades británicas desde el aire, una campaña conocida como Blitz. Londres fue golpeada con especial fuerza. Durante la mayor parte de la campaña, Saint-Mary-le-Beau solo sufrió daños menores. Sin embargo, en la última noche del Blitz, el 10 y 11 de mayo de 1941, la iglesia recibió varios impactos directos. Se inició un gran incendio que destruyó la mayor parte del edificio, excepto los muros exteriores y la torre. La torre no fue alcanzada directamente, pero los incendios del interior de la iglesia se extendieron, quemando los pisos de la torre y haciendo que sus campanas se estrellaran contra el suelo. El uso de piedra de Portland en la torre, en lugar del ladrillo utilizado en el cuerpo de la iglesia, contribuyó a su supervivencia. Entre 1956 y 1964, la iglesia fue reconstruida y restaurada con esmero por Lawrence Kane según los diseños de Rennes, con un coste de 63,000 libras esterlinas. La torre sobrevivió, en su mayor parte tal y como la dejó Rennes, pero parte de ella tuvo que ser reconstruida debido a que el fuego debilitó las paredes. La iglesia fue reconsagrada en 1964 y alcanzó el estatus de monumento catalogado de grado y mientras todavía estaba en ruinas en 1950. El edificio de la iglesia tiene una planta rectangular, con la torre situada en la esquina noroeste, separada del cuerpo principal de la iglesia por un vestíbulo.
El diseño de la iglesia es tal que el presbiterio ocupa el extremo oriental de la nave, ambas con pasillos norte y sur, que se observan por ser extremadamente estrechos. Una sacristía se une al vestíbulo al norte del pasillo norte. De manera inusual, debido a la adición del vestíbulo que separa la torre y la nave, el edificio tiene una mayor longitud de norte a sur que de este a oeste, mide 79 pies, 24 metros, de este a oeste, pero 131 pies, 40 metros, desde la pared norte de la torre hasta la pared sur de la nave. El área total del edificio de la iglesia es de 761 metros cuadrados, 8.190 pies cuadrados, lo que según la Iglesia de Inglaterra, lo convierte en un edificio de iglesia de tamaño grande. El exterior de St. Mary Levo está construido principalmente con ladrillo rojo y revestimientos de piedra de Portland, con la excepción de la torre, que está construida completamente con piedra de Portland. Las tres fachadas principales del edificio, sur, norte y este, tienen paredes a dos aguas y centros con frontón, rematados con tripletes de ventanas de cabeza redonda. El aspecto más destacado del exterior es la imponente Torre de Ren, que mide 30 pies, 9,1 metros cuadrados en el exterior y con una altura de 221 pies 9 pulgadas, 67,6 metros, es la tercera más alta de todas las iglesias de Ren. La torre, construida con piedra de Portland, está formada por 4 niveles rematados por una elaborada aguja de piedra. El nivel más bajo tiene puertas en las caras norte y oeste de la torre, colocadas en un importante hueco de piedra con almohadillado añadido. El hueco tiene una cabeza redonda y está flanqueado por columnas de orden dórico, que sostienen un entablamento moldeado encima. Las puertas dentro de estos huecos están colocadas entre columnas de orden toscano que sostienen un friso dórico. El segundo y tercer nivel de la torre son más simples en construcción, con 2 grandes ventanas cuadradas en el segundo nivel y una sola ventana de cabeza redonda en el tercero. El cuarto nivel, que alberga la cámara de la campana, tiene una gran abertura de cabeza redonda en cada pared, dividida en 3 secciones por finos parteluces y llena de tablas de celosía. Enmarcando las aberturas de la campana hay pares de pilastras de orden jónico que sostienen un entablamento, sobre el cual está el parapeto. El parapeto está formado por una balaustrada abierta entre 4 pináculos en las esquinas, formada por 4 volutas ojivales rematadas con pequeños jarrones de piedra. La aguja que se encuentra sobre la torre también está formada por 4 niveles. El nivel más bajo es una estructura circular en forma de tambor rodeada de 12 columnas con capiteles de acanto tallado. Estas 12 columnas sostienen una cornisa con decoración de modillones. Sobre la cornisa hay una segunda balaustrada abierta, de diseño similar a la de la parte superior de la torre. El segundo nivel está formado por 2 arbotantes curvos que sostienen una cornisa moldeada de forma circular. El tercer nivel se encuentra sobre la base de la cornisa y tiene una planta cuadrada, con columnas de granito en las esquinas. Estas columnas sostienen el cuarto y último nivel de la aguja, que adopta la forma de un pináculo alto, cuadrado y afilado, coronado por una bola y una veleta, esta última con la forma de un dragón alado. La nave de la iglesia está formada únicamente por 3 tramos, que se dividen en pequeñas naves laterales mediante grandes arcos de medio punto. Estos arcos están sostenidos por pilares compuestos con semicolumnas adosadas que presentan pilastras más cortas para las aberturas y capiteles corintios para la nave y las naves laterales. La bóveda de cañón sobre la nave está cubierta de paneles ornamentales pintados de azul y blanco y está atravesada por las ventanas del triforio. Las ventanas de la iglesia se encuentran entre los elementos más destacados de la estructura después de su restauración de 1964. Estas, junto con el resto del mobiliario, vestimentas, etc., fueron creadas por John Hayward.
Las tres ventanas del este tienen arcos redondeados, aunque la ventana central es más alta y ancha que sus vecinas, que tienen pequeñas ventanas redondas sobre ellas. Un vestíbulo une la iglesia con la torre y presenta un alto techo de piedra con bóveda de arista. La parte superior de la bóveda está perforada por una trampilla circular extraíble, que se abre para permitir que las campanas se bajen o suban desde la torre. Debajo de la iglesia, construida sobre una planta casi idéntica, se encuentra la cripta del siglo XI. La cripta, construida originalmente como cripta de la iglesia destruida por el tornado de 1091, tiene 3 tramos de longitud y presenta arcos de medio punto de la época normanda, algunos de los cuales contienen ladrillos romanos, y una bóveda de arista. La cripta se utiliza ahora como el café de abajo. Las campanas de St. Mary Le Bow se consideran a menudo las más famosas del mundo. Según la leyenda, Richard Dick Whittington escuchó las campanas en 1392 cuando abandonó la ciudad, lo que lo llamó de regreso y lo llevó a convertirse en alcalde. El registro escrito más antiguo de campanas en la iglesia es de 1469, cuando el Consejo Común ordena que se toque una campana de toque de queda en St. Mary Le Bow a las 9 cada noche. En 1515, William Copeland, uno de los comerciantes de Enrique VIII, dio dinero para que se instalara una gran campana, con instrucciones de que se hiciera sonar para anunciar el toque de queda. Con el regalo de Copeland, la torre contenía 5 campanas. En el estudio de los bienes de la iglesia de 1552 ordenado por Eduardo B., se registra que la torre contiene 5 campanas y 2 campanas sanctus adicionales. Estas 5 campanas se aumentarían más tarde, cuando en 1635 se registran 6. En 1666, durante el Gran Incendio de Londres, las campanas y la torre, junto con la iglesia, sufrieron daños irreparables. Tras el Gran Incendio y la reconstrucción de la iglesia por parte de Wren, Christopher Hudson de St. Mary refundió en 1669 la campana tenor de un anillo de 8 que se había propuesto y la colocó en una estructura temporal en el cementerio hasta que se completó la torre. La campana pesaba aproximadamente 52 cwt de largo, 2.600 kilogramos. En 1677, Hudson fundió las 7 restantes y colgó las 8 campanas en la torre recién terminada en un nuevo marco de roble. No se realizaron más trabajos en las campanas hasta 1738, cuando Richard Phelps y Thomas Luster volvieron a fundir la campana de tenor. Phelps había fundido previamente la campana de las horas de la Catedral de San Pablo, llamada Great Tom, que todavía sobrevive hoy. En 1762, Luster and Pack volvió a fundir y colgar las otras 7 campanas y añadió 2 más, para hacer un timbre de 10, manteniendo el marco Hudson. Las campanas fueron colgadas de nuevo en 1835 por Thomas Mears de Whitechapel y luego una tercera vez por Mears and Steenbank en 1863. En 1881, Mears and Steenbank fundió 2 nuevas campanas para aumentar el sonido a 12, volviendo a colgar las campanas tercera y cuarta al mismo tiempo. Esto le dio a Londres su quinto sonido de 12, después de St. Bride's, Fleet Street, St. Michael Cornhill, St. Paul's Cathedral, y St. Giles Cripplegate. En 1902, las campanas necesitaron ser colgadas nuevamente, y Gillard and Johnston de Croydon realizó trabajos en las 3 campanas más pesadas. Evidentemente, esto no tuvo éxito, ya que las campanas necesitaron ser colgadas nuevamente solo 5 años después, y el trabajo fue encargado nuevamente a Mears and Steenbank de Whitechapel. En enero de 1927, tras el deterioro de los accesorios y el estado de la torre, las campanas fueron declaradas insondables en un informe publicado por primera vez por The Times. Durante los 6 años siguientes, se realizó mucho trabajo en la torre y la iglesia para restaurarla, pero las campanas siguieron sin sonar ante el gran clamor público.
Finalmente, en 1933, Harry Gordon Selfridge se ofreció a sufragar el coste de la restauración de las campanas, una oferta que fue aceptada por la Iglesia, que dio el contrato a Gillard & Johnston, con quien Selfridge había trabajado unos años antes en campanas para su tienda de Oxford Street. El anuncio de que Gillard & Johnston tenía la intención de volver a fundir la campana de tenor, que se creía que estaba agrietada, provocó tantas objeciones que se convocó una reunión del Tribunal Eclesiástico de la provincia de Canterbury. La decisión del tribunal finalmente fue que se debía volver a fundir la campana de tenor. Gillett & Johnston descubrió al trasladar las campanas a sus fábricas en Croydon que 4 campanas más, 6, 7, 8 y 10, estaban agrietadas, además de la de tenor. Las 5 campanas agrietadas fueron fundidas de nuevo además de las 3 campanas más ligeras, dejando solo la cuarta, quinta, novena y 11ª del timbre anterior para conservar. Estas 4 campanas fueron reafinadas. Las campanas se volvieron a colgar en su marco original con nuevos clavijeros de hierro fundido, cojinetes de bolas y badajos de hierro forjado. El marco se reforzó sustancialmente con una enorme reja de hormigón y acero que pesaba 3,5 toneladas largas, 3.556 kilogramos. Las campanas fueron rededicadas por el arzobispo de Canterbury el 7 de julio de 1933. Poco después de su instalación, el Servicio Mundial de la BBC grabó las campanas para usarlas como señal horaria, lo que atrajo la atención de una audiencia mundial. La grabación sobrevive hoy. En la noche del 10 de mayo de 1941, la iglesia fue alcanzada por varias bombas incendiarias. Aunque la torre se salvó de un impacto directo, las llamas del cuerpo de la iglesia se extendieron hacia la torre, que actuó como un horno, destruyendo todos los pisos internos y el marco, lo que provocó que las campanas cayeran más de 100 pies, 30 metros, al suelo, dañándolas irrevocablemente. Las campanas dañadas fueron trasladadas poco después de su destrucción a la fundición de Mears & Steenbank en Whitechapel, pero permanecieron almacenadas durante más de 10 años. En 1956, cuando comenzó la restauración de la iglesia, la atención se centró en la restauración de la torre y la refundición de las campanas. Gran parte del coste de la restauración de la torre y las campanas fue sufragado por la Fundación Benéfica Bernard Sunley y la Iglesia de la Trinidad, Wall Street, Nueva York. En 1956, Mears & Steenbank fundió un nuevo anillo de 12 campanas, reutilizando parcialmente el metal rescatado del anillo de 1933. Sin embargo, debido al estado de la torre, que requirió reparaciones, las campanas no se colgaron hasta finales de 1961. Las campanas fueron inauguradas en presencia del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, por Robert Stafford, obispo de Londres, el 21 de diciembre de 1961. El tenor fue tocado por el príncipe Felipe al comienzo del servicio. Las campanas fueron colgadas en un nuevo marco, hecho de jan javanés, Dipterocarpus terminatus. Desde entonces, las campanas han sido tocadas con frecuencia, tanto por miembros de la Ancient Society of College Youths que residen en la ciudad o cerca de ella, como por bandas de campaneros visitantes, que vienen de todo el mundo para hacer sonar las campanas. Todas las campanas tienen nombre y cada una tiene una inscripción de los salmos, la primera letra de cada una forma el acróstico de Whittington. La campana más grande pesa 41 cwt 3 qrs 21 lb, 4697 lb o 2131 kilogramos. La tercera campana tenor más pesada de Londres después de la de San Pablo y la Catedral de Southwark.